¿Alguna vez te has preguntado o te has puesto a pensar que si estás estresado, si tienes fatiga laboral, eso tiene que ver con tu vida sexual y la puede afectar? ¿O de pronto las personas que están muy estresadas en el trabajo todo el tiempo disfrutan menos el sexo? ¿O a veces preguntarse uno cuánto estrés se esconde en la adicción a la pornografía? Estas preguntas y otras más que haremos acá con la doctora Alexandra Caballero, invitada mía hoy muy especial, es de esas preguntas que estaremos respondiendo en este podcast para que no se vayan de acá. Entonces les presento a Alexandra Caballero, es médica, cirujana, investigadora con magíster en salud sexual y reproductiva, especialista en oncosexología. ¿Lo dije bien? Sí, Ok. Y docente de la Universidad del Rosario, acá en Colombia. Y últimamente, Alexandra, te has dedicado al desarrollo de la oncosexología como una disciplina clínica y la sexualidad en cuidados paliativos como parte integral de la calidad de vida de las personas. ujú. Bienvenida, Alexandra, es un tema muy, muy interesante. ¿Cómo estás? Muy bien, Paola, muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí hoy, sobre todo porque el tema es muy interesante y como ustedes lo han podido escuchar, yo lo voy a abordar desde el punto de vista médico. Ujú. O sea, mi formación primera es la medicina y después de esto, pues yo he venido formándome en todos los temas relacionados con la sexualidad y hay unos temas que yo he trabajado profundamente, que creo que ahí fue donde Paola me descubrió. Hice una charla TED hace 3 meses y la charla TED se llama Instrucciones para ver porno. Y yo creo que basado en esto fue que me están invitando hoy a dar esta charla. Y pues bueno, muchísimas gracias porque es un tema que a mí siempre me ha parecido muy importante. Y como yo trabajo en cuidados paliativos, pues yo trabajo mucho todo lo que tiene que ver con las fatigas laborales y con los síndromes de burnout y con todo lo que tiene que ver con los cuidadores y con los profesionales de la salud. Entonces, yo creo que vamos a tener una charla Muy muy interesante. interesante. Todo se puede unir y podemos hablar de temas que normalmente no se hablan. Sí, bienvenida Alexandra a este podcast y a este episodio, este podcast de Zona de Calma by Pavo Buitrago. Entonces, vamos a hacer así, vamos a empezar con la primera pregunta que es esa que hice cuando empezamos este episodio y es que si alguna vez las personas se han puesto a pensar que por estrés pueden estar o por fatiga laboral o por burnout puedan tener alguna afectación en su vida sexual. ¿Cómo va ese tema ahí? Bueno, es que, bueno, la pregunta es supremamente buena y bien hecha, porque resulta que las personas cuando tienen fatiga laboral, pues obviamente disminuye su rendimiento, tienen fatiga emocional y aparte de esto, tienen muchas afectaciones en su físico. Ujú. Entonces, digamos, si uno empieza, digamos, desde los factores, entonces uno empieza con los factores físicos. Cuando yo tengo una fatiga laboral, ¿qué pasa conmigo? Pues lo que va a pasar es que aumentan mis niveles de cortisol. Resulta que y eso lo que hace es que haya una vasoconstricción en Ujú. general. O sea, ustedes ya saben que cuando yo tengo una vasoconstricción se me sube la presión arterial, por eso es que cuando estoy ante fuertes estímulos de presión laboral, tengo hipertensión y Sí, puede tengo, ser. claro, y resulta que para la respuesta sexual, digamos en la masculina, es muy obvio que el, el, las erecciones se hacen con vasodilatación, Sí. porque los vasos se dilatan para poder llenar los cuerpos cavernosos. Entonces, imagínense si yo estoy bajo altos niveles de cortisol, pues las erecciones de plano ya van a estar un poco disminuidas. Ok. Y lo mismo sucede, digamos, en la región genital femenina,
Digamos, el clítoris también, que es un órgano bastante grande, que no es solamente esa puntica que vemos ahí, sino es un órgano muy grande que está alrededor de la vagina. Los cuerpos cavernosos del clítoris abarcan la vagina y tienen la misma mecanismo del de los hombres. Entonces, esos cuerpos cavernosos se llenan de sangre por vasodilatación y entonces imagínense que la excitación femenina también va a disminuir. Y Wow. sin hablar de todo aquello que tiene que ver con las partes de las hormonas que también se ven bastante alteradas, digamos, muchas de aquellas mujeres que están sometidas a altísimos niveles de estrés tienen irregularidades menstruales, tienen desarreglos hormonales, que eso también va a hacer que disminuyan las hormonas y entonces disminuyan los niveles de deseo, eh, también va a tener problemas en la lubricación, puede tener sequedades vaginales, o sea, puede tener un conjunto de manifestaciones que van a dificultar mucho las relaciones sexuales. Eso solamente desde el punto de vista vascular y hormonal. Imagínate, y ya todo eso ha pasado. Sumémosle a esto los factores, digamos, emocionales Ok. y, digamos, emocionales y energéticos. O sea, si yo no duermo bien, si estoy exhausto, dime tú con qué energía voy a llegar a una relación sexual. De Si acuerdo. estoy drenado emocionalmente, pues la posibilidad que tengo de vincularme con el otro, pues va a estar muchísimo más afectada. Entonces, imagínate si yo llego, estoy en el trabajo víctima de acoso, lleno de problemas, pues obviamente yo llego, sigo con los problemas en la cabeza. La parte emocional es importantísima y sobre todo si tu pareja no entiende qué es lo que te está sucediendo. De acuerdo. O sea, tu pareja no sabe los niveles de estrés bajo los cuales estás y entonces tu pareja piensa que la vida sexual debe ocurrir como ocurría antes y no tiene la información suficiente porque tú no lo estás verbalizando y la pareja no entiende todas estas afectaciones que hay, no solamente en lo emocional, sino en lo físico. Y lo que sucede normalmente es que la pareja empieza a hacerse películas. Realmente sí, eso ocurre. Claro, entonces no se está acercando a mí porque tiene otra persona, porque Ujú, tiene otra pareja. ujú. Y entonces empieza a hacer unos reclamos a la persona que está sometida a altísimos niveles de estrés, que lo único que hace es alimentar el ciclo del estrés. Entonces ya tenemos estrés laboral, ya tenemos estrés, ya estamos extenuados con todo lo que nos está sucediendo, con todo lo que nos están exigiendo en el trabajo, con lo que no puedo cumplir. Y encima mi pareja también me está Mm. agregando más a todo el problema que yo tengo porque me está diciendo, usted no está cumpliendo, usted por qué no tiene la misma actividad sexual que tenía antes conmigo, qué está pasando, seguro que usted tiene otra persona y esto es llenarlo de más estrés. O sea, Claro, y se en generan lugar, los conflictos, ¿no? Ahí empiezan los conflictos de pareja, porque entonces se envidia a todo el mundo pensando que, ahí es lo que tú dices, ¿será que ya no le gusto? ¿Será que es que ya no quiere? ¿Será que es que tiene otra persona? ¿Será que...? Pero en la vida real es que nunca dijimos, estoy estresado a tal punto que ni esto me está funcionando en la vida. exactamente, o sea, imagínate y esto lo que hace es, porque yo lo veo en mis pacientes, que llegan y me dicen, mira, es que mi pareja me está acusando de tener otra persona y no, es que llego extenuado, no puedo, ni siquiera llego con energía y lo que les acabo de contar de la parte hormonal. O sea, Ujú. es que ni siquiera el cuerpo puede estar respondiendo como respondía antes. Es por esto que, por ejemplo, muchas parejas se van de vacaciones y en las vacaciones funcionan. Ok, O qué se buen van de fin punto. de semana y funcionan. Ajá.
porque estamos desconectados, no tengo al jefe mandándome WhatsApps todo el tiempo, ni usted, ni tengo que estar pensando en el informe de mañana, en todo lo que tengo que estar haciendo, se me olvidó esto, se me olvidó aquello, entonces estamos en vacaciones y en vacaciones bajan esos niveles de estrés y podemos tener relaciones sexuales tranquilas, satisfactorias y en paz. Yo a veces les digo que esto es casi como, ¿me estás viendo? Sí, ahí te veo. Eh, Ah, ya no te veo. y es que hay una vieja llamándome. Ese es el Terminar problema. la... Ahí, Bueno, listo. eso es tanto como yo a veces digo, ¿quién tiene relaciones sexuales en la casa de la suegra con la suegra en el cuarto de al lado? Sí, no, eso sí es muy incómodo. Exactamente. Entonces, esto de tener estos niveles de estrés es casi como esto. Yo no me puedo relajar y no me puedo descansar. Entonces, ¿cómo puedo soltarme en el cuerpo? O Claro, sea, Alexa. Y ahí, ahí entra la segunda pregunta y es, entonces las personas que vivimos en algún momento el estrés excesivo, como yo, por ejemplo, eh, podemos disfrutar menos el sexo, porque si estamos en ese contexto de, primero la presión en el trabajo, lo que uno se siente, la depresión, la ansiedad, los temblores, los dolores de cabeza, sin contar la parte física, que uno se le olvidan las cosas y bueno, N cosas, y que las emociones están al 100 y aparte de todo, el tema de tener sexo con la pareja y tener esas relaciones y uno no puede responder porque realmente el cuerpo no lo da, entonces la respuesta es sí, puedo disfrutar menos el sexo si yo tengo un estrés alto. claro. Y la otra cosa es que te ves obligada a tener Sí, relaciones y te ves obligada a disfrutar. obligada y obligado, porque esto le puede pasar a los hombres también, ¿no? O sea, Hablando de persona, sí, persona. como tal. Obligada. Sí, O sea, total. claro, entonces, ¿cómo? O sea, al final, mira, yo siempre digo, todos los seres humanos como especie somos una especie orientada hacia el placer. Ujú. Lo que hacemos los seres humanos es con un interés placentero. Mira, construimos casas bonitas para el placer de vivir. Cocinan rico por el placer de degustar. Sí, Tomamos vino o lo que sea por el placer de sentir el gusto en la boca. Tomamos café por el placer que nos da tomar el café. Escuchamos música porque es placentero. Bailamos porque el mismo sonido nos da placer. O sea, todo lo que tiene que ver con nosotros es placentero. Entonces, si yo tengo una actividad sexual es porque yo me siento en la capacidad de poder disfrutarla. claro. Para poder disfrutar de cualquier cosa, digamos el comer, por ejemplo, ¿qué se necesita? Yo puedo comerme un sándwich aquí mientras estoy aquí en el computador haciendo algo. ¿Qué estoy haciendo? Comer. No estoy disfrutando la comida. De Me acuerdo. puedo tomar un tinto de 3 sorbos o puedo sentarme a tomar el café. Olerlo, sentir la temperatura. Delicia, el pocillo en el que yo me lo serví Exacto, es exacto. divino porque yo lo compré, porque me lo mandó mi abuelita, por lo que sea, el pocillo divino. Sentarme 30 segundos a tomarme mi café. Ujú, de acuerdo. Pero fíjate todo lo que implica eso, ¿no? Tengo que tener la cabeza bien puesta, estar relajada, estar en un estado mental que me permita saborear, disfrutar y sentir placer. Ujú. Dime tú, si yo estoy sometida a todo esto que tú me estás diciendo, al dolor de cabeza, al mal genio, al no recordar las cosas, a que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no voy a tener esa disposición a disfrutar. Total. Yo normalmente le digo a mis pacientes, miren, ustedes no saben el regalo tan enorme que es tener una persona al lado suyo que quiera y
se muera por tener relaciones sexuales con usted. Porque eso quiere decir que muchas cosas están funcionando. Ujú. O sea, que usted físicamente está bien, huele bien, es atractiva, tiene un buen discurso, la gente se interesa en usted, o sea, tiene muchas cosas para que alguien esté al lado y quiera tener relaciones sexuales con usted. Pero si yo soy incapaz de poderme concentrar, disfrutar, pues obviamente voy a disfrutar muchísimo menos de un encuentro con otra persona. Ujú. Es lo que te digo, por ejemplo, me llama alguien que a mí me emociona. Y yo, ah, qué chévere, ay, me llamó fulanito, fulanita, y yo le tengo ganas hace rato. Y yo digo, uy, chéverísimo, buenísimo, entonces voy a empezar la conquista, voy a ir, voy a hacer, me voy a poner linda, me voy a mandar a peinar, me voy a hacer el manicure, voy a ir y nos vamos a citar en un sitio, me voy a perfumar, me voy a poner la blusa roja divina como la que tú tienes, el collar de perlas y me voy linda, o me llama alguien y yo, ay, no, no, es que tengo que trabajar mañana, no, es que, y yo misma puedo cerrar Sí. todas las posibilidades de interacciones porque tengo la cabeza tan metida en mí, en mis problemas y en toda en todo mi estado de fatiga emocional y fatiga física que ni siquiera puedo abrir la puerta para que entren otras personas. Eso es cierto, Alexa, porque imagínate que cuando yo estuve en el burnout, a mí lo que más me costaba era salir de la casa. O sea, primero prender el computador a trabajar y segundo, tener que salir a hacer algo. Yo decía, ay, no puede ser, tengo que salir a hacer mercado, tengo que salir a verme con mis amigos, a verme con mi familia. Yo no quiero salir, no quiero estar o sea, quiero estar aquí sentada haciendo nada, mirando el techo y ya, no quiero. Porque tenía tan Sí, poco ánimo físico y mental para hacer cualquier cosa. No quería. bueno, y te hago una pregunta. ¿Te llamaron personas que a ti te gustaban o te interesaban? Sí, eso pasó en esa Y época, claramente. claro, porque es una mujer joven, inteligente, bonita. Ay, gracias. Yo creo que había muchas personas interesadas en ti, que te Sí. llamaban y te decían, vamos, salgamos, vayamos. ¿Y cuál era tu respuesta? No, no salía. Yo les decía, no. Es más, hasta ahora que me lo estás diciendo, estoy asociando eso a ese comportamiento en ese instante. Porque yo estaba excusada en, es que tengo mucho trabajo, acabamos de terminar pandemia, salir es un peligro, entonces uno no sabe si se va a contagiar. O sea, excusas era lo que habían por todo lado, ¿sí? Pero adicionalmente era, realmente es que no tenía ganas. Yo no tenía ganas ni de salir, ni de hacer nada. No, Entonces, hasta ahora exactamente. caigo en cuenta de eso. Toda tu vida está aquí en la cabeza. Ujú. Y somos seres relacionales. Sí, Y total. aparte de eso, somos una especie orientada hacia el placer. Yo cuando le digo esto a mis pacientes, abre los ojos y dice, tiene toda la razón. Sí. Todo lo que hacemos debería ser orientado hacia el placer. O sea, toda la ropa que yo me pongo es para que yo me sienta la piel deliciosa, para que yo me vea y me sienta bonita, para que los demás me vean bien. O sea, Ujú. todo es una declaración, o sea, ojalá deberíamos vivir así, ¿no? Que todo sea una declaración de sentir el placer de vivir. Qué buen Porque concepto ese vivir, que acabas de dar. claro, es que vivir debería ser absolutamente placentero. Entero. Así es. A eso venimos, a disfrutar la vida, a disfrutarnos la vista que tenemos en este instante, a disfrutarnos las personas que están a nuestro alrededor, a los que nos aman, a los que hasta disfrutarnos hasta los conflictos que tenemos con los demás para poder encontrar soluciones y mejorar uno mismo. ¿Sí? Claro, claro. Es que un conflicto y un problema o sea, encara un aprendizaje Ujú. y el aprendizaje es placentero. Cuando Exacto. aprendimos a manejar, cuando aprendimos a montar en bicicleta, cuando aprendimos a usar el cat cup, cuando aprendimos, o sea, todo eso es absolutamente placentero. O sea, si nos damos cuenta, todo esto
nos lleva a que este cerebro que tenemos, todas estas acciones placenteras, a que el cerebro libere dopamina. Y Sí, la dopamina nos da una sensación de placer cerebral. Todo, absolutamente todo, los buenos olores, el perfume, o sea, y cuando estamos en estos estados, estamos tan metidos en todo esto que todas estas sensaciones placenteras las bloqueamos. sí. Es en serio, las bloqueamos inconscientemente, ¿no? O sea, tú nos estás diciendo, esto es inconsciente, esto es como que el cuerpo y, Claro. la mente reaccionan, pero es inconscientemente. O sea, hoy me están cayendo con muchos veintes, como dicen los mexicanos, estoy aquí como, sí, tienes toda la razón. Ay, sí, eso también me pasó. Y bloqueé muchas cosas, no solamente en la parte sexual, sino también en la parte de la alimentación, de el dormir, de el sentirme bien, porque cuando uno entra en depresión tampoco se quiere arreglar, no se quiere mover, no se quiere vestir bonito, no se quiere peinar, no quiere nada, realmente. Ujú, No quiere sino estar ahí, que la ujú. vida pase y ojalá ya no tenga uno nada más que hacer. Ujú. Y ojalá rápido. Y ojalá rápido, porque sí, o si no, y si hace, se hace eterno, ¿no? El tiempo en ese momento es eterno. Entonces, ¿cómo desaprender eso? Mira, yo hay algo que me he puesto a pensar mucho y yo creo que también tiene que ver como esas exigencias que realmente no son ciertas. O sea, y bueno, yo soy mamá y yo veía muchísimas mamás cuando estaba en el colegio que eran súper profesionales, se ganaban premios, eran mamás, eran las mejores mamás, llevaban a los niños, hacían, mi hijo hace vaulting, trivolting, pentavolting, yo ni siquiera sabía qué era eso, pero es hacer maromas sobre un caballo. Ok, Entonces, casi que competían que mi hijo habla 3 idiomas, hace patinaje, o sea, también sobreexigían a los niños porque tenían que ser tan perfectos como ellas pensaban que debían ser. ujú, Y unos niveles de exigencia impresionantes, aparte de eso, bonitas y tenían que ganar un montón de plata y al final, eso empezaban así en primaria y las veía yo en bachillerato divorciadas, claro. porque su súper esposo se había ido con la secretaria, con la comercial, con todos estos personajes que sí tenían tiempo para el disfrute con el señor. Claro. Entonces eran unos niveles de autoexigencia que nadie los estaba pidiendo. Ujú. A nadie le importaba si el niñito hablaba 3 idiomas o 2 o 5 y se hacía vaulting y se hacía gimnasia y estaba en fútbol. No, eso era, Nadie. o sea, eso le importaría al niño y eso, el niño lo hacía era porque la mamá quería que lo hiciera. El niño estaba hasta el gorro porque el niño iba a ser era un lector y terminó estudiando comunicación social, yo no sé, cualquier cosa. Pero entonces eran unos niveles de exigencia que ni siquiera eran de afuera, ellas mismas se los imponían Increíble. y se volvían esclavas de esas exigencias que no existían. De Porque acuerdo. en la vida real que tú hagas vaulting no importa. Pues bien, o sea, es una cosa que muchos podrán aprender, lo podrán hacer perfectamente, otros no, habrán competencias del tema, pero pues no todo el mundo está hecho para todo. De menos mal existimos muchas personas para Claro. todo y para todas las cosas. Entre esas, hay esa charla TED que mencionaste al principio, Alexa, que de verdad me parece y te felicito muchísimo por esa charla TED. De verdad, los que no la han visto, voy a dejarla aquí en el link abajo toda la publicación para que vean en dónde esa charla tan concreta que hiciste sobre el tema de, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama la charla? El de Se pornografía. llama instrucciones para ver porno. Instrucciones para ver porno. Entonces como que todo el mundo queda como, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta charla de qué es? ¿O cómo es la Sí. vaina aquí? ¿Qué es esta cosa? ¿No? Entonces, dentro de esos conceptos de porno y escuchándote en la charla, yo decía, ¿será que también el estar metido en eso tiene que ver algo también con el estrés en algún momento? ¿Tiene que ver algo de estrés? Todo esto que me estás contando físicamente y todo esto,
hormonalmente también tiene que ver algo con eso. Por supuesto. Y tiene que ver desde dos posturas. Ok. Una, yo estoy muy estresado, muy angustiado. El porno está a un clic de distancia. Yo pongo el dedo y sale porno. Y el ver estas imágenes sexuales explícitas hace que una zona del cerebro, que se llama la amígdala, se estimule y secrete dopamina, Ujú. que es la hormona del placer. Entonces, si yo estoy estresada y veo pornografía, pues mi cerebro va a sentir placer Ok, y va a ser placentero. Puede ser un mecanismo para disminuir el estrés. ok. Esa dopamina me ayuda, pero resulta que también opera desde otro lado. Si yo, por ejemplo, tengo problemas para vincularme con el otro, pues para mí lo más sencillo es porque vincularme con el otro, ¿qué implica? Si ustedes se ponen a ver que tengo que conquistar, que tengo que seducir, que tengo que llegar a una actividad sexual. Si soy mujer, en este momento hay que estar depilada, oler bien, tener Sí, la ropa interior que debe perfecta. ser perfecta. O sea, una cantidad de exigencias alrededor. En los hombres lo mismo. Debo tener un muy buen desempeño porque tengo que hacerlo muy bien. Entonces, si la actividad sexual me ocasiona más estrés, pues lo más sencillo es ver pornografía y yo con yo. Es cierto. Ujú. Entonces, si ves que cuando hablamos de esto, pues básicamente que es por dos vías que está funcionándonos el porno. Además que está en todo, en todo. Tú miras las series de Netflix Sí. y es porno. Mm. Yo esta semana vi, Tanto que siempre dicen, ¿no? Dicen pero escenas. es que todas, pero es que todas traen el aviso y ya es demasiado. Yo esta semana vi una serie que se llamaba Falso Perfil Ok. y es que no les faltó nada. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre. Había hasta niñas de 12 con señores grandes. Por Bueno, Dios. no explícito, pero lo estaban contando. eh, Prácticas sexuales de bondage. O sea, yo decía, en una cosa que cualquiera puede ver. El hecho de que pongan un avisito arriba no quiere decir que el niñito de 10 años no lo va a ver. Cuando sus papás no están, si tienen Netflix. Exactamente. Y y está en todas partes. Y lo que yo te digo es que lo que yo he visto en mi experiencia como sexóloga son esas cosas. Por un lado, las personas que lo ven para manejar el estrés, para disminuir sus niveles de estrés, o como práctica sexual sin mediar con la otra persona, con prácticas autoeróticas porque son más fáciles, más sencillas de encarar y y al final de cuentas me disminuyen mis niveles de estrés. Claro, y no tengo Pero que esforzarme, no tengo que esforzarme por ir a conquistar a alguien, hablar, no, presentarme, arreglarme, salir, no, N cosas. exactamente. Eso para, digamos, lo femenino, lo masculino es lo mismo. De acuerdo. Y qué tal que me vaya mal y qué tal que no tenga buen desempeño y qué tal que sea muy pronto, muy rápido o qué tal que no se vaya a Sí, tener o el tamaño no sea la propia. O sea, una cantidad de condicionantes que muchos me dicen, no, mira, aquí no tengo ningún problema, estoy casi que seguro o segura y no, y me evito toda la parte del relacionamiento y hasta el estrés que produce un encuentro de pareja. total, totalmente. Y Este aspecto que has hablado, Alexa, nunca lo había pensado realmente, pero es tan importante porque es que somos seres sociales, seres de uh -huh, relacionamiento.
¿sí? Y así Ajá. también vinimos como seres humanos, para eso estamos aquí, ¿no? También para estar en las relaciones sociales, hablar con la gente, compartir con la gente. O sea, la parte de las relaciones sexuales también es un tema que todos tenemos en la vida, ¿sí me entiendes? Entonces, es una cosa increíble cómo todo se une con todo, el estrés, el cortisol, la parte física, la parte mental, entonces tu parte sexual, o sea, es una cosa Bueno, increíble. y claro, y si además a eso, digamos, las personas que ven porno, están viendo los estereotipos de cuerpo, yo le llamo de cuerpo pornográfico, Sí, donde las mujeres todas tienen unos atributos superiores grandes, atributos traseros también enormes, los hombres tienen unos tamaños que no se corresponden con la realidad y unos performance completamente distintos a lo que opera en la realidad. Entonces imagínate, tú ves eso y no te vas a sentir lo suficientemente atractivo si te estás comparando con los estereotipos o con los actores que aparecen ahí. de acuerdo. Aparte de eso, tú te vas a sentir insegura. Mira, yo tengo pacientes que me dicen, ay doctora, yo no me hago arriba porque es que me da pena que mi pareja me vea, porque tengo los senos caídos. Y yo les digo, mijita, su marido ni siquiera va a estar mirando eso, pero eso las llena de tanta inseguridad que al final se les olvida cuál es el objetivo de un encuentro sexual. Y el objetivo de un encuentro sexual es que sea placentero. De Y por acuerdo. estar pensando en sus propias inseguridades y en sus cuerpos, pues no disfrutan lo que deberían estar haciendo. Y ellas mismas se están cohibiendo de su propio placer. Lo mismo sucede en la contraparte masculina. No todas las inseguridades que puede tener si se está comparando con uno de estos actores. Ujú. Entonces, fíjate que todo ese estereotipo del porno afecta la vida sexual de las personas, pero más de aquellas personas sometidas al estrés. Porque desde mi punto de vista, el principal problema que tiene una persona con burnout o sometida a niveles es que pierde la capacidad de disfrutar el placer de vivir. Eso es cierto. Eso. Eso es Uh -huh, cierto, te lo digo porque yo lo viví. O uh sea, -huh. uno ya no se disfruta ni el café, ni el agua, ni abrir los ojos. Es que al abrir los ojos Mira, era como un castigo. O sea, uno decía, o yo pensaba en algunos instantes, yo decía, ay, no puede ser. Tengo que uh -huh, levantarme de esta cama hoy. ¿A qué? Qué uh -huh, pereza, ya no quiero moverme. ¿Sí? uh -huh. No quiero hacer nada. O sea, y eso me parecía, obviamente como yo no sabía que era depresión y ansiedad en ese instante, porque nunca lo había tenido, yo estaba en depresión hasta que el psiquiatra me lo dijo. Pero yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Yo pensé que me estaba enloqueciendo. ¿Mm? Claro, y si te das cuenta, la primera manifestación era perder la capacidad de sentir el placer de vivir. Total, Uh -huh. totalmente. O sea, vivir, es decir, esto que me lo dices, lo estoy interiorizando, pero nunca lo pensé en ese enfoque, en ese momento. En ya no quiero vivir, ya no que me gusta vivir. Es decir, vivir no me refiero a que estaba pensando en quitarme la vida, sino vivir en que la luz del día, la noche, la familia, los amigos, la comida, el respirar, ni siquiera el meditar, nada me parecía interesante, nada me parecía bueno ni malo, nada. Y fíjate, por eso es que cuando empiezan a hablar de soluciones para esto, ¿qué es lo primero que dicen? Pare, respire, sienta su cuerpo, haga mindfulness, sienta sus manos, sienta sus piernas, sienta el respirar, sienta cómo entra el aire. O sea, es reconéctese con el placer que implica estar vivo. De acuerdo. Es que estar vivo implica un montón de placeres, pero Es un placeres conjunto. por todas partes, placeres por todas partes, la temperatura. Dígame si yo estoy en un invierno a 2 grados y voy a sentir placer sacando la mano. No, pero o voy a estar yo en la playa sintiendo el solecito, el calorcito, eso es placentero. Total.
total, total. Todo, todo en la existencia es placentero. Entonces, por eso es que cuando dicen, vamos a empezar a tratarte, todo esto es reconéctese con el placer. De acuerdo. Es muy, Y muy, muy. fíjate que nadie habla para el burnout, reconectemos con el placer sexual, ¿no? Es porque como todo lo sexual está por Sí, allá. es una caja negra, ya un tabú en donde todos, y eso que digamos que ahora en esta época y en este siglo las cosas se han abierto muchísimo, entre comillas, porque realmente cuando uno tiene que hablar de eso o habla de eso en muchos espacios, todavía la gente es como muy recatada, entonces todos son como, pero ¿por qué hablas de eso? O se sienten incómodos o cohibidos, bueno, no sé qué puede hacer porque pues, bueno, yo hablo tranquilamente, pero hay Claro, personas que no le gustan. pero fíjate que es muy contradictorio porque tenemos porno y actividades sexuales que podemos ver por todas partes. Sí, total, súper O sea, contradictorio. vemos en Netflix y en un capítulo hay por lo menos tres, cuatro encuentros sexuales. En un capítulo de De cualquier acuerdo. serie, De cualquier serie, de de cualquier cualquier. serie. Y de películas también, o sea, así sea 10 segundos, Asesinatos, 15 lo que sea. sí, asesinatos, thrillers, psicológicos, todos tienen. ¿Y por qué no hablamos del tema? Es que eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Por ejemplo, esto, mira, estoy muy estresado, esto ha disminuido mi capacidad de sentir placer, tengo las hormonas vueltas nada. Mira, hablemos del tema. Nadie está hablando de nada No. diferente, hablar de lo que a mí me está sucediendo. Mira, tengo el deseo mío está bajo. Ujú. Porque no vamos a hablar del tema. Y la otra cosa es que como tú no eres consciente de que esto te puede afectar, pues Ujú. no pides ayuda. No, es que hasta Ya, ahora que lo dices ayuda. es que caigo en cuenta, porque uno no, esas cosas son como secundarias, digámoslo así, lo manda uno al plano secundario cuando en realidad son de las primeras cosas importantes para mantener una relación, para estar tranquilo, para tener un apoyo de alguna forma, que dentro del burnout de lo que uno tiene que hacer es alzar la mano y pedir apoyo. Es de esas cosas de las que uno tiene que pedir, ¿sí? Claro, y hay una cosa que yo digo que es que cuando la salud, o sea, la salud sexual es un indicador de salud. O sea, si mi salud sexual está afectada, pilas, porque eso está diciendo que tengo un problema físico, primero, un problema físico, Ujú. que ahí es donde yo veo que muchas personas patinan porque ante un problema sexual se van a un psicólogo. Sí. No, no, porque es que el problema sexual ocurre en este cuerpo. Y yo tengo que saber si mis hormonas están funcionando, si mis niveles de cortisol están bien, si, o sea, tengo primero que mirar qué está sucediendo en el cuerpo. Y eso no se hace, Sí, no se eso hace. no se hace. Y No. por ejemplo, Alexa, cuando dices que es muy bueno tener estas conversaciones, por ejemplo, metiéndome en el tema familiar, ¿cómo se pueden crear esos espacios de reflexión, de conversación, discusión entre padres e hijos para el tema de sexualidad y la pornografía, por ejemplo? O sea, ¿cómo podría ser eso? Porque yo creo que eso es un tema que estresa a los padres también, sobre todo a los que son padres de los preadolescentes y adolescentes, ¿sí? Que están en ese momento como de descubrimiento de inquietudes y de todas estas cosas. ¿Cómo abordar esos temas dentro de la familia para estos padres de familia que se pueden estresar por pensar en qué puede pasar? Pues mira, yo normalmente lo que les digo es, eh, usen lo que hay. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de mi charla TED, Ujú. llegar a la casa en el almuerzo, en la comida, en la reunión, decir, oiga, vi una charla TED donde hablaban de ese tema. Y Sí. me pareció muy interesante. Fíjate que dijeron cosas que a mí, enfrente a los hijos. Y, y mira, me quedó sonando esto o aquello. Y bueno, ¿ustedes han visto? ¿A ustedes qué les pasa? ¿O quieren verlo? Ujú. ¿Lo vemos todos juntos? La cuestión es que hay muchísima información.
digamos esto con respecto a lo del porno y los papás. Tú misma dijiste, es una charla de 10 minutos, no más. Y abre la puerta para que se hablen muchos temas. Ujú. Por ejemplo, en esto yo decía, no, es que a uno a los hijos no les pregunta si ven pornografía, sino, oye, ¿estás viendo porno hentai últimamente? Hentai. Hentai, sí, claro, o sea, ¿qué estás viendo? Porque ya la cosa es que es normal, o sea, si lo vemos en Netflix, pues Ujú. obviamente lo van a ver en otro lado y muchas veces no tienen la madurez suficiente para eso. Primero es quitarle como toda esa carga. Y la otra cosa, si no son capaces de hacerlo los papás, tranquilos. Hay otros profesionales o profesionales de la salud que pueden tener estas charlas con los hijos. Ok. Lo mismo que si yo me veo afectado, digamos, en alguna parte de mi vida sexual, pues hay profesionales con los cuales hablar, que me pueden orientar, que me pueden decir cosas y yo lo puedo manejar. O sea, yo creo que el gran aprendizaje, la gran enseñanza es, no tienes por qué manejarlo todo, no tienes por qué saber todo. Si te da miedo, si te da vergüenza, hay otras personas que te pueden ayudar. Si te da miedo y no te sientes capaz, tranquilo, mándalo. Hay otra, lo mismo que hace uno en medicina. Me llega el paciente con un diagnóstico, no es mi especialidad, ¿yo qué hago? Remito, Ok. porque antes de meterme en algo que yo no sé y no domino, pues tengo la madurez suficiente de decir, ese tema no va conmigo, yo lo mando para otro profesional que yo sé que sí lo puede hacer. Por ejemplo, a mí me llegan y me dicen, por ejemplo, no sé, doctora, ¿es posible que yo me haga con mi problema de disfunción, usted opina que yo me deba hacer una prótesis peniana? Pues todo eso, pues lo mando al urólogo, porque eso, pues yo no lo puedo hacer. O cosas por el estilo. O sea, si yo no puedo, entonces, si un papá no se siente cómodo hablando, puede remitir o usar, digamos, este tipo de herramientas y hablarlo tranquilamente. Mira, vi una charla y en la charla vi tal cosa. Sí, abrir el tema es Mira, importante, pienso yo, vi para que los papás puedan disminuir su nivel de estrés sobre ese tema, poder afrontarlo y saber de verdad qué piensan sus hijos al respecto, ¿no? Y con eso ellos también tienen esa tranquilidad y saben sus hijos qué tienen en la cabeza, qué están pensando, ya saben cómo van a reaccionar cuando se van de fiesta, cuando van a estar con el novio, cuando no, cuando todas esas cosas que empiezan a pasar cuando están empezando a su vida sexual, que es lo con que todo. los papás se estresan y dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Y pilas Sí, con esto, claro. y pilas con esto, pero todo es como regañando o como advirtiendo, pero no como en una charla de confianza y de decirse cosas tranquilamente, porque creo que ahí es el punto donde nos cambia todo el clic, tanto a los muchachos y a los niños como a los adultos, y todos disminuimos nuestro estrés ahí, con esa confianza. Exactamente. Y eso que tú dices es muy cierto, porque resulta que es que el papá, por ser papá y por haber tenido relaciones sexuales, no está capacitado para dar educación sexual. Ujú. O sea, el hecho de que, como le decían antes, usted le va a enseñar a su papá a hacer hijos. No, Exacto. es que haber tenido una relación sexual, porque pudo haber sido una sola, para tener ese hijo, o 1.000 o 500 o 200, no me hace a mí experto en educación sexual. Y máxime ahora, que la cosa ha cambiado tanto, que tenemos el sexo virtual, que tenemos sexo asociado con medicamentos, que tenemos una cantidad, webcams, o sea, una cantidad de cosas que nosotros los papás ya estamos completamente desactualizados. De acuerdo. Entonces, mi invitación es pongan el tema y si no saben eh, dar respuesta a algunas cosas, pues hay profesionales que lo hacen. Sí, buscar ayuda ahí en eso y poder Para ayuda. decir, buscar Mira, por... por ejemplo, yo normalmente hago cuando las hijas de mis amigas están más o menos por los 13 años, yo hago asesoría completa.
Y les cuento desde cómo manejar la menstruación, les muestro todos los métodos para usar la gestión de la menstruación, les hablo de las relaciones sexuales, de cómo protegerse, de cómo no ceder ante la presión del otro, Mm. de cómo pararse y decir no o sí, cómo evitar las relaciones asimétricas con otra persona, o sea, cómo protegerse emocionalmente, pero también cómo protegerse físicamente. Y es una charla de 2 horas. Ese será otro Y podcast que tenemos que hacer, Alexa. claro, tú me dices, y entonces la niña pregunta y tranquilamente cosas que no le puede preguntar a su Sí. mamá o a su papá. Exacto, porque les da pena, porque les da miedo, porque no existe esa confianza entre padres e hijos para poder tocar el tema tranquilamente al respecto. Entonces van y buscan información. Afortunadas las que pueden llegar contigo, una persona que puede explicarles desde la conciencia y de verdad desde el estudio y la medicina, explicarles muchas cosas. A otros que les toca mirar en internet y encuentran N cantidad de cosas que no son ciertas, N cosas que que están totalmente desenfocadas y empezamos a tener una cantidad de estigmas y de taras mentales que nos empezamos a crear nosotros mismos. Claro, y no solamente esas, las físicas también. También. Porque también me puedo hacer daño yo mismo, porque en medio de querer obtener, digamos, estos prototipos de bellezas o cosas, yo también me puedo hacer daño. Claro. Entonces, fíjate que al final es, mira, abre la puerta, papás con hijos, personas con sus parejas, abran la puerta. Sí, creo que esa es la conclusión de este capítulo, de este episodio, de este podcast. Alexa, hay que abrir Hablar, la puerta. uh-huh, hablar de esto es el primer paso para que se conecten las personas. Si no hablamos del tema, nos desconectamos. De acuerdo, de Un acuerdo. papá se desconecta de su hijo, una mamá se desconecta de su hija, una pareja se desconecta del otro. Si somos capaces de identificar esto que te digo, o sea, que por estrés puedo estar teniendo problemas hormonales, puedo estar teniendo problemas, la cosa ya se me vuelve más manejable. De acuerdo. Se me vuelve porque ya no soy yo en mi cabeza loca, sino tiene manifestaciones en el cuerpo. Mm. Digamos, en estrés con pareja. El estrés de los papás con los hijos. Hay maneras maravillosas y puedes tener estas conversaciones si tú no te sientes tranquilo, pues hay profesionales que lo hacen. Y yo creo que una inversión de 2 horas versus todos los problemas que podamos tener y el hijo que va a decir, el día de mañana tengo un problema, le puedo contar a mi papá y mi papá me consigue a alguien que me pueda ayudar. Exactamente. Ujú. Exactamente. Y vamos Pero enfocándonos correctamente hacia respondernos muchas preguntas, pero desde las fuentes correctas para que podamos tener una vida realmente sana, tanto en la parte sexual como en la parte de estrés, como en la parte de conversaciones y todas relaciones con las personas. sí, imagínate si a ti desde el principio te hubieran dicho, bueno, digamos, tú hubieras tenido un problema sexual, no tengo ganas de tener sexo, y hubieras venido con un profesional y te dice, ¿cómo están tus niveles de estrés? Y uno, ah, ¿estás teniendo la menstruación todos los meses o estás teniendo irregularidades menstruales? Ah, entonces tus hormonas están, y hubiéramos hecho desde la sexología un diagnóstico de otro tipo. O sea, yo lo que veo es que uno no puede compartimentalizar el ser humano. Ujú. O sea, no porque esté estresado necesito un psicólogo. Es que todo tiene que ver con todo. Todo, absolutamente todo, Mi Alexa. inmunidad, acuérdate, tienen problemas de inmunidad, les empiezan a dar gripas, y la gran cantidad de personas que yo veo con enfermedades autoinmunes. Es Y uno de los aún con, resultados, es uno del estrés excesivo, es uno de los resultados más fuertes en las personas.
Exactamente. enfermedades autoinmunes, por Ajá, estrés excesivo. exacto. La gente se queda Algunos, ciega, se queda sorda. O sea, de verdad es que el estrés es un enfoque y un impacto inmenso en el cuerpo. ¿Mm? claro, imagínate si uno, es que yo tengo la teoría de que en todas estas manifestaciones de cualquier cosa, la primera manifestación normalmente es sexual. Ok. ¿Te das cuenta? Piensa en tu caso. Dices, sí, me bajó el deseo, no tenía ganas. Era lo último que a mí se me ocurría. Pero lo último, Ujú. totalmente lo último. Y fíjate que si uno se da cuenta, es el primer síntoma. Ok. Qué Ujú. interesante eso, Alexa, y para que dejemos ahí esto, para que lo piensen los que nos puedan estar escuchando en este momento, este podcast, piensen en eso que Alexa nos está haciendo reflexionar. En primer síntoma es el tema de cómo te encuentras ahí y pregúntate Ujú. cómo estás para poder Ujú. empezar a analizar en qué estado estás de estrés o de manifestación de otras cosas que puedan estar afectándote física, mental y emocionalmente. Ujú. Lo bueno es que hay solución para todo. Para todo, Alexa. Hay ¿No que es pedir interesante? ayuda. Ajá, hay que ser conscientes de que tengo un problema y pedir ayuda a las personas Correcto. adecuadas. De acuerdo. Ujú. Sí, señora. Muchísimas gracias, Alexa, por estar aquí en Ay, este capítulo. Creo que nos quedó tema como para otros 2 podcasts más. Para sacar más temas de esto. Y pues estaremos en otras próximas ocasiones también para que hablemos de otros temas también relacionados con el tema de la sexualidad y todo tu conocimiento que de verdad es súper, súper bonito y súper enorme y que muy pocos vemos tan directamente relacionado con lo que podemos estar viviendo en este momento. Muchísimas Bueno, gracias por estar acá, Alexa. bueno, muchísimas gracias, Pau, querida, y de verdad espero que lo que hayamos conversado hoy, reflexionado, le pueda servir a muchas personas. Así va a ser muchas personas. Casi que mi lema es que tenemos que aprender a habitarnos amorosamente. Así es, sí, señora. Ujú. Todo con amor. El amor lo puede todo, en todos los Sí, sentidos. Entonces, exactamente. Si así nos funciona. habitamos amorosamente, pues nos estamos dando amor a nosotros mismos y lo estamos dando a los demás. Así es. Bueno, Alexa, muchísimas gracias entonces por acompañarnos aquí en Zona de Calma by Pau y Trago en este episodio y te invitaré a próximas para que hablemos de otros temas también relacionados con la sexualidad. Muchísimas Bueno, yo gracias. feliz, encantada y saludos a todos. Bueno, un abrazo, que estés muy bien.